Hola a todos. En este video presentaremos las funcionalidades de nuestra solución PAM 360. PAM 360, como todas las soluciones de Managed Engine, son basadas en software, donde nos brindará una gestión de contraseña de cuentas privilegiadas para usuarios privilegiados. Bien, vamos a ingresar a nuestra solución de PAM 360 con nuestro usuario de dominio. Así es como podemos ingresar como nuestro usuario de dominio, también lo podemos hacer con una cuenta local. Bien, ¿qué podemos hacer con nuestra solución de PAM 360? En nuestra solución de PAM 360 podemos agregar los recursos de nuestra infraestructura. Cuando hablamos de agregar recursos, los recursos son estos dispositivos, estos servidores o estos switch o estos firewalls que podemos gestionar sus cuentas privilegiadas con sus contraseñas. ¿Qué dispositivos yo puedo agregar en nuestro PAM 360? Los tipos de recursos que yo puedo agregar, por ejemplo, tenemos sistemas operativos Windows, controladores de dominio, tenemos Linux, tenemos Mac, tenemos dispositivos Cisco también. Junto a esto, servidores de bases de datos, dispositivos de red, por ejemplo, podemos ver un NASA Firewall, podemos ver un Checkpoint, F5, Fortinet, todas estas marcas representativas en el mercado, Palo Alto, por ejemplo, SonyWorld. Dispositivos de nube también lo podemos agregar en nuestro PAM 360. Vemos Amazon, vemos Google, vemos Microsoft y también tenemos otros dispositivos como cuentas de sitios web y también VMware, entre otros. Bien, ¿qué podemos hacer en nuestra solución de PAM? Aquí podemos encontrar un servidor 24. Mi servidor 24 es un servidor Windows donde yo tengo una cuenta de usuario. Esta cuenta de usuario que he creado previamente para este servidor. ¿Qué puedo hacer con PAM 360? Por ejemplo, puedo descubrir cuentas. Aquí automáticamente la solución de PAM 360 está haciendo un descubrimiento de cuentas en ese servidor y encontró que existen dos cuentas más. A su vez también puede descubrir cuentas de servicio. Estas cuentas de servicio vamos a seleccionarlas donde podemos ver qué solución, qué cuenta tiene servicios. Por ejemplo, vemos que la cuenta de proveedor en ese servidor tiene 4 servicios. Esto es importante tenerlo presente para poder encontrar y hacer un uso de qué es lo que está haciendo mi cuenta, dónde está mi cuenta alojada y a qué servicios pertenece. Esto es muy importante. ¿Qué podemos hacer también con nuestro PAM 360? Cambiar una contraseña. Nosotros podemos agregar contraseñas bien sea de nuestro interés o podemos también realizar contraseñas, agregar contraseñas del interés de PAM 360. PAM 360 nos puede dar algunas contraseñas, nos puede generar contraseñas. Por ejemplo, aquí vemos una contraseña. Si queremos otra contraseña también lo puede elegir. Entonces tenemos esa variedad de poder agregar nuestro tipo de contraseña o la contraseña de PAM 360. ¿Qué podemos también hacer con PAM 360? Por ejemplo, nosotros podemos compartir con usuarios. Queremos compartir estas 3 cuentas con otros usuarios privilegiados de nuestro PAM 360. Podemos, por ejemplo, seleccionar un usuario y otorgar el permiso de ver contraseñas o modificar contraseñas con el fin de que este usuario pueda ingresar a este dispositivo y hacer cambios en él. ¿Qué podemos hacer? Podemos detectar recursos. Podemos hacer detectar recursos, bien sea desde nuestro directorio activo, donde nos logueamos con un usuario, con una cuenta administradora y podemos detectar estos recursos. Por ejemplo, en Windows lo podemos hacer, también para Linux, donde podemos agregar rangos de direcciones IP, donde creamos un perfil y automáticamente la solución descubre mediante esas IPs que nosotros agregamos. Puede ser una IP única o puede ser un segmento de red, donde PAM 360 escanea la red, detecta esos servidores Linux y los puede agregar. También dispositivos de red como firewalls, como switch, como ese tipo de dispositivos de nuestra infraestructura.
junto a esto también, por supuesto, VMware. Todos estos sistemas de virtualización lo podemos agregar en nuestro PAM 360 y no solamente agregarlos manualmente, sino descubrirlos. Y también para Amazon. Bien, encontramos los grupos. Yo puedo crear grupos de sistemas operativos, por ejemplo, o de dispositivos. Aquí, por ejemplo, tengo un grupo de servidores Linux donde solamente tengo un dispositivo Linux. Yo puedo crear grupos, bien sea dinámicos o bien sea estáticos, donde el grupo, por ejemplo, yo le agrego un nombre. Si yo le agrego el nombre de Windows, puedo agregar, bien sea o por nombre de recursos, si todos mis dispositivos tienen el mismo nombre o tienen un nombre similar. Y también lo puedo hacer por tipo de recurso, donde contenga Windows y él automáticamente me va a traer todos estos dispositivos que son de recursos Windows, que son un tipo de recurso Windows. Lo puede agregar, los puede añadir y puedo realizar tareas mediante este grupo. Para no realizar esta tarea manualmente en estos servidores, puedo generar tareas, bien sea con este recurso o más bien con este grupo. Por ejemplo, como compartir con usuarios, como vimos ahora, que les puedo compartir todo el dominio de Windows. Puedo también restablecer la contraseña para todos estos dispositivos. Podemos utilizar una contraseña masiva para que se cambien las contraseñas en nuestros dispositivos. Aquí podemos encontrar los tipos de conexiones que nosotros podemos realizar con base a los recursos que ya tenemos añadidos. ¿Qué tipos de conexiones nosotros podemos hacer? Bien, nosotros tenemos 4 tipos de conexiones en PAM 360. Tenemos RDP, conexiones RDP a dispositivos Windows. Tenemos BNC, tenemos conexiones SSH, bien sea dispositivos Linux, bien sea dispositivos como firewalls o como algún tipo de switch. Y conexiones SQL para los servidores de bases de datos. Para estos servidores de bases de datos los podemos realizar. Ahora, una vez que nosotros hayamos gestionado las contraseñas, nosotros con PAM 360 también podemos realizar una gestión de claves SSH, de estas llaves SSH. Por ejemplo, yo puedo crear llaves SSH, yo puedo asociar llaves SSH, puedo tener el historial de estas claves, puedo rotarlas, puedo crear, puedo detectar claves. Eso es importante, que yo pueda detectar claves en mi infraestructura. ¿Qué claves hay en mi infraestructura SSH que yo pueda añadir a PAM 360, que pueda yo descubrir? Esto es importante. Por ejemplo, vemos acá una llave SSH que yo he creado, se ha creado directamente desde PAM 360. Entonces, no solamente en PAM 360 tenemos la gestión de contraseñas, sino también la gestión de claves SSH. Ahora, aparte de estas dos, también tenemos la gestión de certificados. Esto es muy importante. Yo puedo agregar certificados, como pueden ver acá tengo un certificado. Puedo agregarlos, puedo subirlos, también puedo crearlos. Puedo crear certificados desde el mismo PAM 360. Junto a esto, puedo examinar vulnerabilidades en los certificados. Yo puedo seleccionar un certificado y puedo definir qué vulnerabilidades tienen estos. Esto es importante. Por ejemplo, el CSR lo puedo crear, lo puedo eliminar, puedo crear templates y todo este tema de la gestión de certificados desde nuestro PAM 360. Solicitud de certificado, eso es muy importante también. Podemos integrarnos con Let's Script, GoDaddy, DigiCert, que son soluciones o más bien que son entidades certificadoras. Entonces podemos enviar una solicitud, enviar un certificado para que sea firmado por esta entidad. Los usuarios. Esto es importante ya que aquí definimos ese cambio de modelo de trabajo en PAM 360. Básicamente aquí vamos a elegir los usuarios y los permisos que tienen esos usuarios
en el PAM 360. Por ejemplo, vemos unas funciones como usuario de la contraseña, auditor de la contraseña, administrador privilegiado. Aquí, dentro de la solución de PAM 360, podemos tener la opción de ayuda si no entendemos algo o para poder configurar algo. Por ejemplo, aquí vamos a dar ayuda y nos va a mostrar los tipos, los roles de usuario que existen. Por ejemplo, está el usuario administrador. El usuario administrador, este es su alcance, donde tenemos también el administrador de contraseñas, tenemos el administrador privilegiado, usuario de la contraseña, auditor de la contraseña, y aquí un breve resumen del alcance de cada uno de ellos. Esto es importante tenerlo presente a la hora de una implementación de PAM 360. ¿Qué funciones les vamos a dar a estos usuarios privilegiados? ¿Quién va a ser el administrador de contraseñas, por ejemplo? ¿Quién va a ser un auditor de contraseñas? ¿Quién va a ser el administrador privilegiado que tiene todos los permisos de configuración en PAM 360? Ahora, si para mí esto hace falta, no es suficiente, yo puedo crear roles customizados acorde a la configuración y a lo que realmente yo necesito para mi infraestructura tecnológica. Por ejemplo, vamos a ver en roles y podemos encontrar de que vamos a agregar un rol. Aquí vamos a agregar un nombre cualquiera y encontramos también que podemos seleccionar más de 150 parámetros para poder darle permisos a este rol, para que este rol sea asociado a un usuario. Por ejemplo, podemos ver para claves SSH, que este usuario puede agregar pero no puede importar, por ejemplo, que pueda personalizar. Estas varitas mágicas que aparecen acá significa que son funciones de un administrador privilegiado. Entonces podemos entender de que este ítem, por ejemplo, importar, es un ítem que realiza un administrador privilegiado. Aquí tenemos con las cuentas, si puede agregar cuentas, si no puede agregar cuentas, todo lo que tiene que ver con contraseñas. Ahora también se pueden definir roles para la configuración del PAM 360. Por ejemplo, que este nuevo rol pueda hacer application scaling, que pueda realizar la configuración de alta disponibilidad, por ejemplo, se puede elegir. Entonces es una alta gama de ítems que tenemos nosotros para poder configurar un rol. Aquí es donde es una tarea importante para poder definir este nuevo modelo de trabajo que vamos a tener con nuestra solución de PAM 360. ¿Qué podemos ver aquí? Por ejemplo, auditorías. Cuando yo realizo una conexión por PAM 360 para ingresar a un dispositivo, yo voy a poder monitorear todo. Voy a poder tener, por ejemplo, las conexiones grabadas. Yo puedo grabar todas las conexiones que se realizan desde PAM 360. Por ejemplo, aquí podemos ver, vamos a reproducir un video donde tenemos un video de una conexión RDP hacia un servidor de Windows, donde ingresan, revisan. Aproximadamente este video dura 16 segundos, no tiene límite, y podemos también ver auditoría de claves. Por ejemplo, la configuración, lo que realizamos ahorita como una petición de vulnerabilidades, pues aquí automáticamente me ha aparecido esto. La contraseña de la clave se ha visualizado, por ejemplo, para las claves SSH. También la auditoría de usuarios, que han hecho los usuarios. Por ejemplo, Diego ha iniciado, se ha autenticado en la solución de PAM 360. Auditoría de tareas, por ejemplo, qué tareas se tienen, temas de backups, las sesiones de los usuarios. Por ejemplo, aquí tenemos una sesión activa, que es esta sesión activa, que es de Diego Montenegro. Actualmente es que está como administrador privilegiado y está dentro de la sesión. Esto es importante, que tenemos todas estas mediciones para poder tener una auditoría completa de nuestra infraestructura. Esto es de vital importancia. Tenemos también los informes. Estos informes es muy importante, ya que estos informes nos pueden decir todo lo que está pasando en mi red, todo el estatus de mis contraseñas. Por ejemplo, un inventario de contraseñas. ¿Qué contraseñas tengo yo en mi infraestructura? Atadas al PAM 360, claro está. Cantidad de los recursos, cantidad de contraseñas. Podemos ver los dispositivos. Tenemos una base de datos, un controlador de dominio, un firewall, un servidor Linux, un switch Cisco, por ejemplo, y dispositivos Windows.
Podemos también generar un informe de cumplimiento. Esto es importante ya que PAM 360 se alinea a los cumplimientos de seguridad para muchas empresas, por muchos sectores empresariales. Por ejemplo, PCI, ISO 27000, CIP, RGDP. Podemos, por ejemplo, entrar a PCI y ver qué reporte queremos nosotros, si queremos todas las secciones de la norma o queremos una sección específica. Si generamos un informe, automáticamente la solución me puede generar el informe donde recopila toda esta información para poder tener ya mi auditoría PCI, por ejemplo, si estamos trabajando con compañías que tienen que cumplir la norma de PCI, donde nos va a explicar qué es PCI, todas las normativas de PCI, donde nos va a explicar y nos va a decir que las contraseñas, el 90% no son compatibles. Esto quiere decir que no estamos cumpliendo bien la norma de PCI. Este reporte nos ayuda mucho para saber si estamos cumpliendo o no ese nivel de riesgo de cumplimiento de la norma. Aquí más información referente a los recursos, referente a los roles, a los requisitos no cumplidos por la norma. Por ejemplo, la sección 8.510 no la estamos cumpliendo con nuestra solución, no la estamos cumpliendo en nuestra infraestructura. Entonces esto es importante tenerlo presente. Bien, ¿qué también tenemos aquí con nuestra solución de PAM 360? Tenemos algo llamado Analytics Plus. Analytics Plus es una solución de Manage Engine que puede integrarse con PAM 360 con el fin de cumplir una característica primordial en PAM 360 que se llama PUA, Privileged User Behavior Analytics. Básicamente el PUA lo que hace es hacer un análisis de comportamiento de los usuarios privilegiados. Es decir, que él me puede ver, por ejemplo, aquí vamos a encontrar que hay 542 operaciones en horas no laborales. Es decir, que 542 peticiones se realizaron de los usuarios privilegiados a los recursos críticos de la compañía. Por ejemplo, enviamos un reporte, obtenemos un reporte donde vemos la hora importante, donde vemos que se ha verificado una contraseña que ha sido localhost, un cliente de red. Por ejemplo, vemos que el switch Cisco lo ha visto el Op Manager, el servidor 24, por ejemplo, la cuenta de usuario Soho. Entonces estamos viendo que se han conectado desde esta cuenta a este servidor en horas no laborales. Esta solución nos puede ver toda la anomalía de detección, todas las anomalías que se presentan con base a algún tiempo de revisión. Por ejemplo, si el usuario Diego se conecta todos los días de lunes a viernes de 8 a 6 de la tarde y en un momento, al cabo de un mes, 2 meses, cambia ese modelo de trabajo a conectarse a la madrugada, él ya lo va a ver como una anomalía porque no es su hora habitual como tal. Podemos ver más información de reporte, por ejemplo Access Control Dashboard, donde nos va a mostrar, por ejemplo, las cuentas, las 11 cuentas que tiene Diego. El usuario Diego, que es un usuario administrador en la infraestructura, podemos ver las cuentas que él tiene. Podemos ver los recursos, podemos ver los usuarios que han accedido más al PAM 360 para ingresar a estos servidores críticos de la compañía. Vemos que Diego ha usado más el PAM 360. Vemos una de Wilson. Por ejemplo, también podemos ver actividad de los usuarios, como habíamos visto hace poco. Por un periodo podemos filtrar el periodo que queramos, podemos ver el usuario que más ha accedido. Eso es importante tenerlo. ¿Quién es el usuario que más accede a estos servidores críticos? Ha sido Melab Diego. Ha sido Diego y su cuenta de dominio Melab. Los números de usuario, los usuarios que existen en la compañía, existen en PAM 360 para poder hacer uso de nuestra solución y poder ingresar a nuestros servidores críticos. Bien, ¿qué podemos también encontrar? Podemos ver algo muy importante en esta solución, algo que realmente es un gran diferencial, que es la elevación de privilegios just in time. Esta elevación de privilegios nos brinda la oportunidad de poder compartir un recurso
no solamente el recurso, sino compartir una cuenta y poderle elevar privilegios a esta cuenta. En muchos casos hay cuentas que no tienen permisos para hacer RDP. Yo desde PAM 360 puedo crear esa elevación de privilegios para que esta cuenta, por ejemplo proveedor, tenga acceso a este servicio por un determinado tiempo para un usuario privilegiado que yo quiera darle acceso. A esto lo llamamos el Access Control. El Access Control es la política que yo quiero hacer con este servidor. Por ejemplo, los usuarios privilegiados autorizadores. Por ejemplo, vemos que solamente Diego puede autorizar el acceso a este servidor 24. Es decir, que se envía una solicitud y Diego es el que aprueba este acceso a este dispositivo. Usuarios excluidos, podemos ver otras configuraciones como por ejemplo exigir por lo menos la aprobación de un administrador o dos administradores si queremos, pero como tenemos solamente un usuario administrador que es el que permite, entonces solamente nos va a aparecer uno. Podemos por ejemplo restablecer una contraseña después de que se haya accedido, se haya consumido. Es decir, que un usuario ingresó a una cuenta local para hacer RDP y automáticamente cuando entrego el servidor se restablece la contraseña, se cambia la contraseña. Esto es importante. Y elevación de privilegios es que yo pueda a esa cuenta darle permisos de Remote Desktop User. Entonces esto es importante, ya que puedo darle esos privilegios por ese determinado tiempo y automáticamente cuando este proveedor o cuando este usuario administrador me entregue el dispositivo, automáticamente la cuenta queda en estado original. Se devuelven esos permisos, queda en su estado original. Esto es muy importante en nuestra solución de PAM 360. Y panel de información que encontramos es mi dashboard general, es mi ventana para ver todo lo que está pasando en mi infraestructura con las contraseñas y también con las claves y a su vez pues con los certificados. ¿Qué podemos encontrar ahí? El número total de contraseñas que yo tengo en mi infraestructura, o más bien que tengo en mi PAM 360 con los dispositivos. También podemos ver contraseñas vencidas. Aquí nos está apareciendo que en el servidor Linux, que en el firewall, el servidor 19 tiene contraseñas vencidas. Esto es importante, ya que me ayuda a generar una política de cambio de contraseñas y no permitir que se me venzan porque ya tienen un determinado tiempo. Incumplimiento de directiva, por ejemplo, este servidor de base de datos que se agregó al dispositivo PAM 360, la solución de PAM 360, vemos que la contraseña no es compatible. ¿Qué significa esto? Que la contraseña no es realmente la que del dispositivo, que tenemos una contraseña que no es de ese dispositivo. Por eso nos aparece incumplimiento de directiva. Tenemos la distribución de contraseñas, que son los tipos de recursos que nosotros tenemos. Vemos que tenemos más en Windows que en los demás. Vemos las actividades de las contraseñas, bien sea por meses, por minutos, por horas, por días. Vemos que el mes de diciembre hubo más conexiones, o más bien más recuperaciones de contraseñas que el resto del año. Vemos también todo la auditoría de recursos, por ejemplo, que se grabó una sesión, que se añadió un grupo, como añadimos un grupo en este momento. Todo esto lo podemos ver bajo la solución de PAM 360. Esto me quiere decir que la solución de PAM 360 tiene la funcionalidad de auditar, ver en tiempo real, ver sesiones grabadas de todas las conexiones que hagan mis usuarios privilegiados de mis cuentas privilegiadas a mis servidores críticos de la compañía. Ahora podemos ver, por ejemplo, integraciones. Esto es algo importante, las integraciones. Las integraciones que nosotros tenemos en nuestra solución de PAM 360 nos ayudan mucho, por ejemplo, con ManageEngine, con nuestras soluciones de ManageEngine. Por ejemplo, Service Desk Plus para el tema de ticketing, AD Service Plus para la contraseña autónoma que pueden cambiar los usuarios de dominio, los usuarios de una organización. Analytics, que es lo que vimos de PUA. AD Manager también, Log 360 para la gestión de eventos. Esto es importante. Que también tenemos otro tipo de integraciones, por ejemplo, Vulnerability Scanner. Esto es muy importante si tenemos nosotros en nuestra infraestructura una solución
de Insight, de Rapid7, que es la solución de escaneo de vulnerabilidades, de gestión de vulnerabilidades, podemos añadirla a nuestro PAM 360 para que Insight no guarde todas estas contraseñas de los dispositivos para poder ingresar y hacer un escaneo de vulnerabilidades, sino automáticamente solicite con PAM 360 esta función. Así garantizamos de que las contraseñas de mi infraestructura se guarden en una sola solución, que es PAM 360. También tenemos, por ejemplo, Robotic Process Automation, todo el tema de la automatización con Automation Anywhere. Es importante también que podamos hacer tareas actualizadas, tareas repetitivas mediante la solución Automation Anywhere integrada con PAM 360. Es muy interesante esto. PAM 360 tiene una amplia gama de integraciones para poder generar un mejor ciclo de vida de estas contraseñas, de estos SSL y de nuestros certificados también. Esto es importante. También tenemos almacenamiento en nube. Por ejemplo, si nosotros queremos guardar un backup de toda nuestra información, de todas nuestras contraseñas, tenemos Dropbox, tenemos Amazon y tenemos Box. Es importante también esto. Podemos también tener una alta disponibilidad con PAM 360. Por ejemplo, aquí no está configurado, pero si yo sigo estos pasos que me indica la solución de PAM 360, me puede garantizar que yo tenga mi solución en alta disponibilidad. Instalo otro PAM 360 en otro servidor y realizo el clúster debido. Entonces podemos gestionar el tema de la alta disponibilidad para mi solución de PAM 360. Las grabaciones de sesiones, por ejemplo, podemos encontrar dónde se guardan las sesiones, todos los archivos, todas las conexiones que se realizan a estos dispositivos, como se graban, se pueden tener almacenados y a su vez podemos saber dónde se almacena. Podemos dejar de grabar, por ejemplo, sesiones SSH, Telnet y SQL, solamente RDP, por ejemplo. Podemos obtener también y monitorizar todos los días que se han guardado estas grabaciones y con el fin de poder decidir si cada 10 días se eliminan o cada mes o cada año, ya dependiendo de la capacidad de almacenamiento que tenga el servidor. Es importante. Restricciones de IP, por ejemplo, yo puedo permitir direcciones IP para el acceso al PAM 360, que no todo el mundo pueda acceder o tener un ping al PAM 360, sino permitir ciertas direcciones para poder acceder a nuestro PAM 360. Esto nos ayuda a nosotros poder segmentar un poco la administración y que no toda la red tenga acceso a este. Entonces vemos que la solución tiene una amplia gama de configuraciones para poder gestionar nuestras contraseñas y poder tener un mejor ciclo de vida de toda mi infraestructura con mis servidores críticos a través de las contraseñas. Bien, y así es como PAM 360 nos ayuda con la gestión de contraseñas para mi infraestructura tecnológica. Muchas gracias.